No, no me gustó, muy sinceramente aburrida, el profesor no se hacía entender, el mismo se confundía. El profesor no, muy mal. No se explicaba bien, se enredaba él mismo. Sí, estoy de acuerdo contigo. En todo. No le entendí nada. Ok, el día de hoy vamos a hablar del concepto de aprendizaje y del concepto de condicionamiento y vamos a hacer una distinción que es fundamental en el contexto del análisis experimental del comportamiento, como es la distinción que se hace entre condicionamiento respondiente y condicionamiento operante, para profundizar en 4 conceptos fundamentales del condicionamiento operante. Ok, en el contexto del análisis experimental del comportamiento, la premisa fundamental es que el comportamiento es función de los cambios del ambiente, es decir, yo cambio mi conducta cuando el ambiente cambia. Nosotros podríamos establecer cambios, diferentes tipos de cambios, en nuestro comportamiento en función de los diferentes tipos de cambios en el ambiente. Entonces, uno podría pensar, por ejemplo, que un reflejo es un cambio en el comportamiento que se da en función de un factor ambiental. Es decir, si yo tengo el ojo abierto y alguien me sopla el ojo, ese cambio en el ambiente, que es el soplo en el ojo, produce parpadeo. Entonces ahí estamos hablando de un reflejo. Cuando hablamos de aprendizaje hablamos de que el cambio en el comportamiento es suficientemente duradero y se cambian ciertos mecanismos en el comportamiento y que este cambio además no puede ser atribuido a otro tipo de factores, como por ejemplo la maduración biológica o la fatiga muscular. Tampoco puede ser atribuido a la adaptación social. Si ustedes lo quieren, en el contexto del análisis experimental del comportamiento hay una distinción básica entre la conducta que es biológica y la conducta que es psicológica. La conducta que es biológica se caracteriza por ser relativamente estereotipada y estable en el tiempo y depende fundamentalmente de las propiedades físicas y químicas de los estímulos, así como de la configuración reactiva biológica del organismo. Es decir, si ustedes piensan en el ejemplo del parpadeo, entonces yo parpadearé dependiendo de si el soplido tiene suficiente intensidad y si estimula adecuadamente una región de mi ojo y si además mi ojo funciona normalmente. ¿Okay? Eso sería conducta biológica. Pero hay otro tipo de conducta que no es biológica y hay otro tipo de cambios en el comportamiento o en mis respuestas que no se deben a las propiedades físicas y químicas de los estímulos, sino se deben a una serie de relaciones de dependencia recíprocas entre eventos del ambiente. A esas relaciones recíprocas del ambiente se le denominan contingencias. Entonces piensen ustedes ahora que si en el mundo, en mi historia personal, se relaciona sistemáticamente ese soplido en el ojo con una canción de los Beatles o con un sonido particular como el de un timbre de una puerta, cada vez que yo escuche el timbre voy a parpadear. Este cambio, fíjense ustedes, que no se da biológicamente, es decir, no hay nada en el timbre de la puerta o en el sonido X que haga que yo parpadee. Es solamente en función de la relación sistemática que existe entre el soplo en mi ojo y el timbre, que cuando yo escuche el timbre voy a responder parpadeando. Entonces fíjense ustedes, ahí tenemos un cambio en el comportamiento que podríamos decir que es psicológico porque se debe a mi historia personal y no a las propiedades físicas y químicas de los estímulos. Ok, en el mundo de lo psicológico entonces uno podría hacer una distinción bastante gruesa de dos tipos de comportamiento. Un tipo de comportamiento que se ha denominado respondiente y que se denomina respondiente porque es fácilmente identificable el estímulo que produce esta respuesta, como en el caso del ejemplo anterior. Sabemos que el estímulo del timbre produce el parpadeo, que es condicionado, es decir, para que el parpadeo se dé, se requieren ciertas condiciones y ciertas relaciones entre esas condiciones para que yo pueda parpadear ante el timbre. Entonces ahí tenemos un primer tipo de condicionamiento o un primer tipo de comportamiento que es respondiente porque yo puedo identificar claramente el estímulo al que respondo. ¿Okay? Pero hay otro segundo tipo de comportamiento
en el que yo no puedo identificar, o por lo menos no es relevante identificar el estímulo que produce la respuesta. Ok, piensen ustedes por ejemplo en caminar. ¿Cuál es el estímulo de caminar? ¿Es el piso? ¿Es mi meta? ¿Es algo que pasa en mi cerebro? No lo sabemos. No importa. En este tipo de conducta que aparentemente o que tradicionalmente en el contexto de la filosofía ha sido denominada como conducta voluntaria, es lo que en el análisis experimental del comportamiento se denomina conducta operante. Y es operante porque no importa a qué responde, sino que importa qué consecuencias produce en el medio ambiente. Entonces, en mi medio ambiente, que a su vez va a generar cambios en mi comportamiento y por lo tanto aprendizaje. Entonces piensen ustedes, si yo camino en una dirección, lo que voy a hacer es cambiar o enfrentarme a diferentes estímulos. En ese sentido, si yo camino para la derecha, me encuentro con una cosa. Si yo camino para la izquierda, me encuentro con otra cosa. Ahí tenemos otro tipo de conducta que es la conducta operante, en el sentido en el que opera cambiando las restricciones y las posibilidades ambientales mías como organismo. Y este tipo de conducta en el análisis experimental del comportamiento ha sido estudiada a través de una medida fundamental que es la tasa de respuestas. Es decir, en el primer caso de la conducta respondiente tenemos que aparece una nueva respuesta que no estaba. ¿Cuál es? La del parpadeo ante el timbre. Esa respuesta no existía en el repertorio biológico. En la segunda forma de conducta hay un tipo de respuesta que sí está en el repertorio biológico, que es caminar, lo que sea. Si ustedes quieren el ejemplo de la rata y la palanca, si ustedes meten a la rata en una caja con una palanca, la rata biológicamente podría palanquear, aunque la probabilidad de que palanquee es mínima, es decir, esa respuesta ya existe en su repertorio biológico. Sin embargo, si yo ese reflejo, esa relación entre estímulo y respuesta de la palanca y el palanqueo, lo asocio con otro reflejo, como es comida, comer, yo voy a encontrar un incremento en la probabilidad de que ante la palanca la rata palanquee. Es en ese sentido que se afirma que hay conducta operante y la medida fundamental, como ustedes pueden darse cuenta, es el incremento en la tasa de respuestas. Aquí no se estudia la aparición de una nueva respuesta, sino el incremento en la probabilidad de una respuesta que ya existía. Entonces, yo opero sobre el mundo, quiere decir que lo que yo hago tiene cierto tipo de consecuencias. Si lo que yo hago tiene una consecuencia que incrementa la probabilidad de que yo haga lo que hice antes, a eso se le denomina un reforzamiento positivo. Si yo respondo de tal manera en que la consecuencia de mi respuesta decremente la tasa de respuestas de lo que yo hice antes, a eso se le denomina castigo positivo. Entonces fíjense ustedes, reforzamiento cuando incrementa la tasa de respuestas y castigo cuando decrece la probabilidad de esa tasa de respuestas. Y es positivo cuando se da cuando a mí me presentan una consecuencia, y es negativo cuando a mí me quitan o me retiran la consecuencia. Entonces, número 1, reforzamiento positivo. Yo respondo y obtengo una consecuencia por ello, y esa consecuencia que yo obtengo incrementa la probabilidad de mi respuesta. Imagínense ustedes cuando le dan un dulce al niño, y el niño, por hacer una tarea, y el niño lo que hace es portarse más juicioso durante la semana y hacer más juicioso su tarea durante esa semana. Okay. Entonces, reforzamiento negativo es cuando el niño, yo quiero que incremente, por ejemplo en un niño, yo quiero que incremente la probabilidad de que haga algo. Imagínense ustedes lavar la loza. Resulta que yo soy un padre desnaturalizado que frecuentemente golpeo a mi hijo y le pego porque no lava la loza. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? A medida que el niño empiece a lavar la loza, lo que voy a hacer es retirar el estímulo que le he estado dando, que es el golpe. Cuando yo retiro el golpe, incrementará la probabilidad automáticamente de que el niño lave la loza, y por lo tanto ahí habrá un reforzamiento, pero negativo. En el caso de los castigos, el castigo positivo es cuando decrece la probabilidad de respuestas porque yo presento una consecuencia. Entonces, por ejemplo, puedo pegarle un pellizco a un niño que hace mucho ruido cuando la abuelita está viendo televisión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a decrecer la tasa de respuestas del niño cuando la abuelita está viendo televisión. Y por último, tenemos el castigo negativo, que es cuando decrece la probabilidad de la respuesta, cuando yo retiro un estímulo. Entonces, por ejemplo, podemos hacer lo mismo, que el niño deje de hacerle bulla a la abuelita cuando está viendo televisión, si yo le retiro, por ejemplo, el PlayStation. Digo, tú no tienes derecho a jugar PlayStation hoy porque le hiciste ruido a tu abuelita. Y ahí voy a encontrar
un decremento en la respuesta. Esos son los 4 principios fundamentales del reforzamiento y del castigo en el condicionamiento operante.